Ok, buenas noches, buen día, buenas tardes a la hora que vean esto. Es el primer video que hago para esta página que se me ocurrió hacer para Instagram, para informar un poco de lo que es la bioquímica, de lo que es la aplicación, que vean que esta materia tiene realmente una importancia grande en lo que es el área de la salud, ya sea hablando de medicina, en enfermedades clínicas, que en su momento haremos videos de eso, o de nutrición también, que es en la carrera donde también me desempeño como docente. Entonces, hoy vamos a hablar de una vía de la glucosa que no se encarga de la energía, se llama vía de las pentosas fosfato. Bien. Entonces, sí que empezar con esta vía, ¿por qué? Porque es una vía que prontamente voy a ver en mis clases de bioquímica, en nutrición, y porque además es una vía de la cual no se habla mucho porque no suelen darle la importancia que requiere, porque a lo mejor no se entiende la vía mucho. Entonces, hoy voy a hablar de la vía como tal, de la regulación, y posteriormente, en estos días, haré otro video de la aplicación clínica de esta vía, para cuál la importancia que enfermedades puede dar. ¿Okay? Entonces, empezaré con la vía. Entonces, como la vía de las pentosas fosfato, a diferencia de otras vías de la glucosa, como son la glucólisis, la gluconeogénesis, esta vía no se encarga de utilizar o gastar ATP, o producir más bien. A diferencia de la glucólisis, que es una vía oxidativa, catabólica que produce ATP. La vía de las pentosas no. La vía de las pentosas no está hecha para producir ATP. No es una vía energética, es una vía alterna de la glucosa para producir otras moléculas importantes en el metabolismo, que en un momento veremos cuáles son. Entonces, ocurre en el citosol. Si le llegan a preguntar alguna vez en sus clases, ¿cuál es la localización celular de la vía de las pentosas? Es en el citosol, así como prácticamente todas las vías metabólicas que impliquen glucosa. Glucólisis, glucogenogénesis, glucogenolisis, vía de las pentosas, vía de los ácidos urónicos, la gluconeogénesis, todas son en citosol. La única diferencia es que la gluconeogénesis en la primera parte es en mitocondria, pero igual la gran mayoría se lleva a cabo en citosol. Entonces, cualquier vía metabólica que les hablen que tiene que ver una glucosa, tomen en cuenta que es en citosol, como una regla, un consejo, un tip, ¿no? Entonces, la vía de las pentosas les comenté que sirve para formar otras moléculas que no son ATP, que son importantes. En este caso, tiene dos productos principales, lo que es el NADPH, importante no confundir con NADH. ¿Bien? El NADH, o nicotinamida dinucleótido, ese es una coenzima que ayuda en las vías catabólicas para convertirse luego a NADH más H y posteriormente ir a dar sus hidrógenos al complejo 1 de la cadena de electrones y posteriormente dar ATP. Por eso el NADH es una molécula coenzima en vías catabólicas, es energética. El NADPH es nicotinamida dinucleótido fosfato, o sea, tiene un fosfato extra. El NADPH se utiliza más para vías anabólicas, ¿ok? Porque el NADPH, al contrario del NAD, esta deja hidrógenos, llega como NADPH y sale como NADP. Bien. Pero en el caso de la vía de las pentosas, produce NADPH, entra el NADP y sale como NADPH. Bien. En un momento veremos cuál es la utilidad de esta molécula. Y la otra molécula importante es la ribosa 5-fosfato. Recordemos que la ribosa se utiliza en la formación de lo que son los nucleótidos para formar el ADN, el ARN. Entonces recuerden que la ribosa es el azúcar que forma parte de los ácidos nucleicos. Ácido ribonucleico, ácido desoxirribonucleico. Entonces los dos, por ello, tienen ribosa. ¿Okay? Y algo muy importante para estudiar bien la vía de las pentosas, se tiene que estudiar en dos fases. Está una fase oxidativa y una fase no oxidativa, que de antemano tengo que avisarles que son independientes. No depende que se haga una y luego la otra fuerzas. Se puede llevar toda completa, pero puede hacerse la oxidativa y la no oxidativa dejarla aparte, y viceversa, hacer la no oxidativa y no hacer la oxidativa. Entonces lo que le pase a uno no influye en la otra, ¿ok? Es muy importante que lo entendamos. Y si les preguntaran localización tisular de la vía de las pentosas, o sea, en qué tejido se lleva a cabo el cuerpo, tomen en cuenta esto, para que no se les olvide. El NADPH, les comenté, sirve para vías anabólicas, generalmente en la formación de lípidos. Bien, dígase lípidos, ácidos grasos, colesterol, triglicéridos, los derivados del colesterol, que son las hormonas sexuales. Entonces,
Si estoy diciendo que el NADPH se requiere para formar lípidos, por ende, cualquier tejido del cuerpo que me forme un lípido, ahí va a estar presente la vía de las pentosas. Ejemplo, el hígado hace lipogénesis, ocupa vías pentosas. El tejido adiposo hace lipogénesis, forma triglicéridos, ocupa vías pentosas. El testículo y el ovario forman hormonas sexuales, andrógenos y estrógenos respectivamente, ¿no? Que son derivados del colesterol, también requieren por ello vías pentosas. Glándula mamaria en lactancia. La glándula mamaria en lactancia, recuerden que la glándula mamaria es un tejido adiposo, es un tejido graso. Entonces, para proliferar la lactancia ocupa crecer de tamaño con una mayor cantidad de grasa, entonces por ello también ocupa la vía. La corteza suprarrenal, recuerden que la suprarrenal produce hormonas formadas a partir de colesterol, que son glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos también. Y las tres requieren NADPH para madurar. Entonces, de ahí que esos tejidos que forman lípidos requieren que haya vías pentosas. Entonces, cuando nos pregunten en qué tejidos se lleva a cabo las pentosas, siempre tengan en mente tejidos que hagan lípidos, el que quieran. Bien. Y por otra parte, está la ribosa. Tomando en cuenta que la ribosa sirve para formar ácidos nucleicos, principalmente ADN, por ende, la vía de las pentosas va a estar activa en tejidos que dependan de formar de manera continua células. Porque obviamente para formar una célula nueva, para la mitosis, requiero formar ADN nuevo. Entonces, tejidos que tengan activa esa función de replicar células y de replicar un tejido, por ello va a estar presente también la vía de las pentosas, pero por el lado de la ribosa 5-fosfato. ¿Qué tejidos requieren de manera importante la ribosa 5-fosfato? Obviamente la médula ósea, porque sabemos que es un tejido que comúnmente está produciendo células sanguíneas. Entonces, ahí se requiere en gran cantidad de lo que es la vía de las pentosas, hablando de la ribosa. Y la otra que sería el epitelio del intestino, porque el intestino es un epitelio que se cambia cada 3 días aproximadamente. Entonces, como está en constante recambio su tejido, su epitelio intestinal, ocupa que esté activa la vía de las pentosas para formar ADN, replicar nuevo epitelio y estarlo quitando. ¿Bien? Entonces, también, si les preguntan en qué tejido se lleva a cabo la vía de las pentosas, en su cabeza, ¿qué van a pensar? Tejidos que hagan lípidos, tejidos que hagan células en constante movimiento, y algo muy importante que falté mencionar. El NADPH es una molécula antioxidante, ¿okay? Se encarga de neutralizar radicales libres por una serie de enzimas que veremos en el siguiente video, que es de la aplicación. Pero ese NADPH antioxidante, la célula que lo usa importantemente como antioxidante son los eritrocitos, porque los eritrocitos no contienen organelos tipo lisosomas, no contienen mitocondria que les sirva para neutralizar radicales. Entonces, lo único que tiene el eritrocito para defenderse es su vía de las pentosas con su NADPH que le va a ayudar a neutralizar radicales libres. Les digo, no entraré en detalle porque será tema de otro video de la aplicación clínica de esta vía, pero para cerrar con esta diapositiva, les comentaba qué tejidos requieren vías las pentosas, los que hagan lípidos, los que hagan células en recambio comúnmente y glóbulos rojos porque es antioxidante. ¿Okay? Solamente voy a adelantar un poquito para que vean las vías metabólicas, vean ustedes directamente por qué requieren NADPH. Por ejemplo, en la diapositiva de arriba a la izquierda tenemos lo que es aquí, lo que es la lipogénesis. Aquí le mencionan como biosíntesis de ácidos grasos, pero para los compas le llamamos lipogénesis, ¿no? Entonces, si checamos aquí, utiliza NADPH y sale NADP. Entonces, por ello la vía de la lipogénesis requiere que haya NADPH. Requiere que el tejido donde se va a llevar a cabo tenga NADPH, por eso se requiere de vías pentosas. ¿Okay? Si nos vamos para acá, esta vía que vemos aquí es la fase 1 de la síntesis de colesterol. Entonces, tenemos que formamos lo que se llama 3-hidroxi-3-metilbutanil coenzima A. Se puede abreviar como 3-HMG-CoA. ¿Bien? Y la enzima reguladora que para la formación de colesterol se llama HMG-CoA reductasa, que es la que tenemos aquí. ¿Bien? Entonces, esa enzima igual requiere NADPH y sale NADP. Por ello les comentaba, tejidos que requieran el uso de colesterol, formar colesterol, para luego hacer hormonas derivadas de colesterol, también requieren que haya NADPH y por ende la vía de las pentosas también. ¿Okay? Y acá abajo vamos a ver lo que es la vía de las pentosas.
que produce NADPH y lo va a utilizar una molécula llamada glutatión, que el glutatión es una molécula antioxidante del cuerpo. ¿Bien? Y ese glutatión es usado para permitir neutralizar radicales libres de peróxido en la célula, en este caso en el glóbulo rojo. Si hay una deficiencia de NADPH, este glutatión no puede activarse y no va a poder neutralizar radicales libres de peróxido. Este peróxido va a empezar a destruir la célula. ¿Bien? Y le digo, lo veremos en el tema de aplicaciones, pero es lo que pasa en una hemolítica por deficiencia de una enzima, que ahorita vamos a mencionar. Okay, entonces, eso es para que vieran un poco de lo para qué sirve la vía de las pentosas, de justificar por qué les menciono mucho el NADPH. Ok, vamos ahora a la vía. Bien. Entonces, les repetía, la vía tiene dos fases. Fase oxidativa, se llama así porque van a perderse hidrógenos. Es donde se va a producir el NADPH. Entonces, la fase oxidativa, podemos decir que el producto principal de la fase oxidativa se llama NADPH. Dos NADPH. Y la fase no oxidativa se llama así porque no se van a perder hidrógenos, solamente se van a intercambiar moléculas entre sí. Van a cambiarse de 6 carbonos a 4 carbonos, a 7 carbonos, 3 carbonos, ¿no? Un rollo ahí medio raro. Entonces, la fase oxidativa, que es la fase que produce NADPH, repito, ahí se encuentra la enzima reguladora. Bien, vamos a la acá arriba. La enzima se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Bien, es la enzima reguladora de las vías pentosas en la fase oxidativa. ¿Okay? Y esa enzima se va a inhibir ante el aumento de NADPH. Como la gran cantidad de bioquímica, la gran cantidad de enzimas. En la bioquímica, las regulaciones suelen ser alostéricas, en la cual el producto de una vía o de una enzima, al estar en una cantidad suficiente, va a inhibir a sí mismo a la enzima que lo produjo, como pasando el pesebre, ¿no? Entonces, si la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa produce mucho NADPH, ya no ocupo más NADPH porque ya lo hice. Entonces, ese mismo NADPH me va a inhibir a la enzima. ¿Okay? Entonces, es la forma de regular las vías pentosas por la deficiencia de la G6PDH, que es la forma en que lo vamos a abreviar. Y esa enzima puede ser deficiente en algunas personas y causar algunos problemas de salud. Lo veremos en el próximo video. Entonces, yo siempre digo a mis alumnos, a mí no me interesa que se aprendan las vías metabólicas. No me interesa en absoluto que se memoricen los pasos. Sí me lo sé, pero no tiene ninguna aplicación clínica memorizarse los pasos. Lo que importa es saberla entender y conectar los pasos. Por ello no voy a ahondar mucho en los detalles de las enzimas y todo eso, salvo en algunos casos. Pero, por ejemplo, aquí estamos viendo que la primera enzima, que es la reguladora, produce NADPH. Acá lo vemos arriba. ¿Bien? Entonces, ese NADPH que ven arriba es uno que va a producirse ahí y luego puede viajar, digamos, a la lipogénesis y formar un ácido graso, que es el palmitato. O puede viajar a la síntesis de colesterol para formar colesterol y luego hormonas. Entonces, ese NADPH que se produce ahí ya es útil. ¿Okay? Y el otro NADPH que se produce es acá, en la 6-fosfogluconato deshidrogenasa, otro NADPH. Y la fase oxidativa termina, vamos a moverle un poquito, aquí, está, acá, me escuché muy niño, ¿no? Aquí, riboso 5-fosfato. Pues ahí acaba la fase oxidativa, ¿ok? Y a partir de aquí sigue una interconversión de moléculas para formar otros intermediarios para otras vías. Entonces se llama fase oxidativa. Pues la fase oxidativa es una parte de la vía en la cual el punto es formar dos caminos. Por ejemplo, si yo activo vías pentosas, pero me hacen falta moléculas para meterlas a la glucólisis, ¿qué puedo hacer? A partir del riboso 5-fosfato, hago unas acciones y, por ejemplo, formo fructosa y fosfato, ¿bien? Que está acá a la derecha. Entonces, la fructosa y fosfato que sale de la vía de las pentosas, la puedo donar a la glucólisis y sigue la glucólisis y me da energía. Entonces, eso es una función de la fase oxidativa. Formarme intermediarios para otras vías metabólicas. Por ejemplo, también si me voy para acá, abajo, formamos, por ejemplo, el G3P, este de aquí, es el aldehído. Ese G3P, recuerden que también sale de la glucólisis. Entonces, ese G3P lo puedo sacar de la vía de las pentosas, mandar a la glucólisis y seguir la glucólisis. Una aplicación. Pero la manera más importante que esto sirve es al revés.
en la cual yo de la glucólisis puedo sacar fructosa y fosfato, puedo sacar glicerol y fosfato, meterlos a las vías pentosas, hacer unas interconversiones y terminarme dando al revés. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto, aquí está. Entonces, voy para atrás. Entonces, yo puedo agarrar fructosa y fosfato, aquí está, y puedo agarrar la glicerol fosfato y les voy a empezar a interconvertir por dos enzimas importantes que se llaman transcetolasas y transaldolasas. Bien. Esas enzimas van a interconvertir los carbohidratos y al final, ¿qué va a producir? Que de una fructosa y de un G3P de la glucólisis voy a empezar a interconvertir y me va a tener formando acá una ribosa. Bien. Entonces, esa ribosa la puedo agarrar de ahí y mandarla a la síntesis de ADN. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que cuando la célula requiera una cantidad importante de ribosa para formar ADN o mitosis, puedes sacarlo de otras vías metabólicas como la glucólisis, meterlo a las vías pentosas para formar más ribosa y seguir con la función importante que es replicar células. Entonces, la fase no oxidativa es la importancia. Es conectar vías, si se ocupa una, se ocupa la otra, agarra donde pueda para formar ribosa o al revés. Pero lo principal es sacarlos de la glucólisis para mandarlos a ribosa y destinarlo a la formación de ADN. ¿Okay? Eso es lo importante de la fase no oxidativa. Entonces le dije al principio que la fase oxidativa era formar NADPH y la fase no oxidativa era formar ribosa. Estoy de acuerdo que les dije que la fase oxidativa terminaba con la ribosa, pero a fin de cuentas la no oxidativa puede empezar desde abajo hacia arriba y formar ribosa. Entonces es correcto decir que la fase no oxidativa, el producto principal es la ribosa 5-fosfato. ¿Okay? Entonces, espero vaya todo bien hasta aquí. Y un dato extra curioso, no más importante, es que las transcetolasas y las transaldolasas, que son enzimas que intervienen en la fase no oxidativa, ocupan como coenzima, ahí me equivoqué yo, de haber error puse cofactor, que es una coenzima. Recuerden que las coenzimas son orgánicas, los cofactores son minerales. Entonces, la coenzima de las transcetolasas y transaldolasas se llama TPP, o tiamina pirofosfato. Bien, en su momento veremos ciclo de Krebs, y esa vamos a ver que en la piruvato deshidrogenasa también requiere TPP. Es más importante ir a tiamina. ¿Bien? Pero para que lo tengan claro. Y por último, vamos a ver las modalidades de regulación. Entonces, modo 1 dice, y ve la imagen de la izquierda, dice, digamos que la célula requiere formar más ribosa que NADPH. Entonces les comenté, la ribosa, ¿quién se encarga de ella? La fase no oxidativa. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Modo 1, está en rojo abajo, va a predominar la fase no oxidativa. Entonces, esto pasa en tejidos que tienen una replicación de ADN alta. Bien, perdón. Entonces, eso va a pasar más que nada en tejidos como médula ósea y intestino delgado, que quiere replicar epitelio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Dice, la transcetolasa y la transaldolasa convierten dos moléculas de fructosa y fosfato de la glucólisis y una G3P de la glucólisis en 3 de ribosín-fosfato. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Que si la célula le urge formar ADN, porque es su función principal en ese momento, va a sacrificar otras vías, va a sacrificar formar energía para formar la ribosín-fosfato. Bien, entonces en este caso va a predominar la fase no oxidativa. ¿Ok? Y en el modo 2, que es lo importante, se requiere mucho más NADPH que ribosín-fosfato. Entonces estoy diciendo que en ese momento la célula requiere más antioxidante, que es el glutatión, en el caso del glóbulo rojo, o requiere más formación de lípidos, en el caso de tejidos que forman lípidos, como les dije al principio. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se produce NADPH y ribosa, pero lo importante es la NADPH, es lo que le importa a la célula en este momento. Bien, entonces, ¿qué hice al final? Predomina la fase oxidativa en este caso, es lo más importante. El último de abajo, está ahí, que se va a mover. Dice, un bloqueo de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa no bloquea toda la vía, solo afecta la oxidativa. Es lo que le dije al principio, que son independientes. Bien, no se ocupa hacer una para hacer la otra. Entonces, si la célula requiere más oxidativa, va a ser pura oxidativa, y si no ocupa ribosa, pues ahí se queda cortada. ¿Por qué es importante saber esto? Para el próximo video que les ponga de aplicación de las vías pentosas,
tienen que saber que una deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es un trastorno genético, no va a afectar la fase oxidativa, no se va a mermar la formación de ribosa, solamente la NADPH, porque es la enzima la que lo produce. No se va a hacer la oxidativa, pero se puede hacer la no oxidativa. Son independientes, ¿ok? Es lo importante que aclararles ahí. Ok, pues esto es todo por este video. Esta es la vía de las pentosas, bioquímicamente hablando nomás. Bien, le digo, esta vía tiene unas implicaciones clínicas muy interesantes. Las veremos en el siguiente video. Pero les adelanto que, por ejemplo, tiene implicación con problemas de anemias, tiene implicación con problemas incluso de la dieta. Los alimentos pueden afectar esa enzima, algunos medicamentos y algunas infecciones. Seguramente los que ya tienen un poco más del tema sabrán de qué hablo. Pero para los que no saben, pues espero les guste el próximo video y que ese también les haya gustado. Entonces, ese es mi video piloto para esta página de Instagram. Pues esperamos sea de su agrado. Entonces, pues nos vemos en el próximo video. Nos vemos.